El ascensor estaba roto. No metafóricamente. El ascensor de servicio en la parte trasera de la Torre Meridian, el que Diana Reyes supuestamente debía usar porque el ascensor principal requería una tarjeta de acceso que no le habían dado, estaba roto. Un letrero escrito a mano en la puerta decía «Fuera de servicio». Debajo, en letras más pequeñas, alguien había añadido desde el martes. Era viernes. A Diana le habían dicho que llegara a las 9 para la reunión de accionistas. Había llegado a las 8:40, porque así era como ella hacía las cosas. Añadía tiempo, planificaba para lo inesperado, construía márgenes en su agenda de la manera en que alguien construye márgenes en un presupuesto, cuando ha aprendido que los números originales nunca son del todo correctos. No había construido un margen para que ambos ascensores estuvieran fuera de servicio. Encontró al gerente del edificio en la recepción de seguridad, explicó la situación y le dijeron que el ascensor principal estaba disponible, pero que requería una tarjeta de acceso y que necesitaría solicitarla al piso 23. El piso 23 era donde se celebraba la reunión a la que no podía llegar sin la tarjeta. La tarjeta que estaba en el piso 23. Miró al guardia de seguridad. Él la miró a ella. «¿Puedo llamar para arriba?», dijo. «Por favor», dijo ella. Esperó 14 minutos en el vestíbulo, en su silla de ruedas, con su traje de chaqueta, con la carpeta en el regazo que contenía la agenda que había preparado, las preguntas que tenía intención de hacer y el análisis financiero que había encargado 3 semanas antes específicamente para esta reunión. Una asistente junior bajó con una tarjeta de acceso temporal y una disculpa que claramente había sido redactada por otra persona y entregada por alguien demasiado joven para saber cómo hacerla sonar genuina. Diana la agradeció y subió. Llegó 11 minutos tarde a una reunión para la que había llegado a tiempo. La sala era un espacio de conferencias con paredes de cristal en el piso 23, con una vista de la ciudad que en cualquier otra mañana habría valido la pena contemplar. 14 personas estaban sentadas alrededor de una mesa ovalada. En la cabecera estaba Marcos Hale, 53 años, fundador y director ejecutivo de Hale Dynamics, una firma de capital privado con $2.3 mil millones en activos bajo gestión. El tipo de hombre que había sido la persona más importante en cada sala en la que había estado durante tanto tiempo que había dejado de notar las salas en sí. Levantó la vista cuando Diana entró. No se puso de pie. «Señora Reyes», dijo, «llega tarde». «El ascensor de servicio estaba roto», dijo Diana. «Tuve que esperar una tarjeta de acceso». «El ascensor principal requiere una tarjeta de acceso por razones de seguridad», dijo Hale. «Ese es el protocolo estándar del edificio». «No me dieron una tarjeta cuando se organizó la reunión», dijo Diana. «Eso es un problema de logística», dijo Hale. Lo dijo de la manera en que la gente dice cosas cuando quiere cerrar un tema. «Por favor, tome asiento». Señaló hacia una silla al extremo lejano de la mesa. No el asiento que ella habría elegido. No el asiento que correspondía a su posición en la mesa. El asiento al final, el más alejado de la cabecera, el que comunicaba, en el lenguaje específico de los asientos en salas de conferencias, que la persona que lo ocupa está presente, pero no es central. Diana miró el asiento. Miró el espacio junto a él, que era suficientemente amplio para su silla de ruedas. Miró el asiento junto al espacio vacío, a la derecha de Marcos Hale, que también era suficientemente amplio y significativamente más cercano a la cabecera de la mesa. Rodó hacia el asiento más cercano. Hale la observó. Algo cambió en su expresión. No exactamente sorpresa, más la recalibración de alguien que esperaba cumplimiento y recibió otra cosa. No dijo nada. La reunión comenzó. La reunión trimestral de accionistas de Hale Dynamics cubrió el terreno habitual: rendimiento de la cartera, retornos proyectados, 2 adquisiciones bajo consideración. Hale presentó con la fluidez de alguien que ha dado esta presentación muchas veces
y está aburrido de ella de la manera específica en que se aburren las personas que son muy buenas en cosas que ya no les resultan interesantes. Diana escuchó. Tomó notas. No habló durante los primeros 40 minutos. Cuando la agenda llegó a nuevos asuntos, levantó la mano. Haley la miró. Señora Reyes. Tengo algunas preguntas sobre la adquisición de Torrance, dijo. Todavía estamos en la fase de evaluación. Lo sé, dijo Diana. Las preguntas son sobre la evaluación. Una pausa. Alrededor de la mesa, varias personas se movieron en sus sillas. La propuesta de adquisición proyecta un retorno de inversión del 14% en 5 años, dijo Diana. Esa proyección asume que la posición actual de Torrance en el mercado es sostenible. Mi análisis sugiere lo contrario. Abrió su carpeta. Colocó una sola hoja sobre la mesa. Un resumen del análisis, una página, los números clave visibles de un vistazo. El flujo de ingresos principal de Torrance depende de 3 clientes que representan el 67% de sus ingresos anuales. 2 de esos clientes han anunciado públicamente planes de consolidación de plataformas en los últimos 18 meses. La propuesta de adquisición no aborda esto. Hale miró la hoja. La miró durante 3 segundos. Luego miró a Diana. Nuestro equipo de diligencia de vida ha revisado Torrance exhaustivamente, dijo. Aprecio la aportación, pero ¿ha hablado su equipo de diligencia de vida directamente con el segundo cliente más importante de Torrance? Una pausa. Nuestro equipo sigue el protocolo estándar. Su segundo cliente más importante anunció una revisión de proveedores el octubre pasado, dijo Diana. Es información pública. Está en su declaración trimestral. Si consolidan plataformas, Torrance pierde aproximadamente $18 millones en ingresos anuales. Eso cambia significativamente la proyección a 5 años. La sala estaba en silencio. Hale se recostó en su silla. Señora Reyes, dijo, y había algo en su tono que Diana reconoció. El registro particular de un hombre poderoso decidiendo ser condescendiente con alguien que ha decidido que no es una amenaza. Puedo ver que ha hecho algo de investigación. Es admirable. Pero esta es una adquisición compleja con múltiples dimensiones que nuestro equipo ha estado analizando durante meses. Creo que podemos dejar el modelado financiero a los profesionales. Varias personas alrededor de la mesa miraron sus teléfonos. Una persona escribió algo. Nadie dijo nada. Suscríbete. Porque lo que dijo Diana Reyes a continuación, y cómo quedó la cara de Marcos Hale cuando lo dijo, es el momento en que esta reunión dejó de ser una formalidad. Diana miró a Marcos Hale. Sostuvo su mirada durante un momento, no agresivamente, solo con firmeza. La mirada de alguien que ha sido paciente con muchas cosas y ha llegado a la paciencia específica que ha dejado de ser pasiva. Señor Hale, dijo, soy propietaria del 34% de esta empresa. La sala estaba completamente en silencio. He sido propietaria del 34% de Hale Dynamics durante 7 años, continuó. He asistido a 6 reuniones de accionistas en ese tiempo. He enviado preguntas por escrito antes de 4 de ellas. He recibido respuestas escritas a 2. Hizo una pausa. No estoy aquí para hacer investigación. Estoy aquí como accionista con un interés material en cómo se evalúa esta adquisición. El modelado financiero, como usted lo llama, es exactamente lo que tengo derecho a cuestionar. Marcos Hale no dijo nada. Esto era notable. Marcos Hale no era un hombre que se quedara a menudo sin algo que decir. El análisis que he presentado identifica un riesgo específico que sus materiales de diligencia de vida no abordan, dijo Diana. Me gustaría entender si el equipo lo conoce, y si es así, ¿por qué no se refleja en la proyección? Un hombre al otro lado de la mesa, el director financiero, Ricardo Ashford, aclaró la garganta. El riesgo de consolidación de clientes fue identificado, dijo con cuidado. Fue ponderado contra el potencial al alza y... ¿Qué peso se le asignó?, preguntó Diana. Ashford miró sus notas. Miró a Hale. Hale no dijo nada. ¿Qué peso se le asignó al riesgo de consolidación de clientes?,
preguntó Diana de nuevo. Necesitaría extraer el modelo detallado, dijo Ashford. El modelo detallado debería ser parte de los materiales distribuidos a los accionistas antes de esta reunión, dijo Diana. No lo fue. Me gustaría solicitar que se distribuya antes de que se tome cualquier votación sobre la adquisición de Torrance. Cerró la carpeta. Eso es todo, dijo. Gracias. La reunión continuó. La votación de Torrance fue aplazada. Hale no volvió a hablarle directamente a Diana durante la reunión. Cuando terminó, recogió su carpeta y rodó hacia el ascensor. En el corredor, una mujer que no reconocía, principios de los 50, traje oscuro, se puso a su altura. Sandra Cole, dijo la mujer, observadora de la Junta, North Atlantic Capital. Diana Reyes, dijo Diana. Sé quién es, dijo Sandra. Eso estuvo bien hecho. Diana la miró. El análisis de Torrance, dijo Sandra. El riesgo de concentración de clientes. Nosotros también lo señalamos. Hace 6 semanas. Nadie actuó en consecuencia. Una pausa. Quizás ahora lo harán, dijo Diana. Quizás, dijo Sandra. Llegaron al ascensor. La puerta se abrió. ¿Tomaría un café conmigo?, preguntó Sandra. Tengo algunas preguntas sobre su metodología. Tengo tiempo, dijo Diana. Bajaron juntas. Dale like a este video, suscríbete y deja un comentario. Porque lo que Sandra Cole le contó a Diana durante el café, y lo que le ocurrió a la adquisición de Torrance 3 semanas después, es donde esta historia dejó de ser sobre una sola reunión de accionistas. Sandra Cole llevaba 18 meses observando Hale Dynamics, no de manera informal, profesionalmente. North Atlantic Capital era un inversor institucional de tamaño mediano, que había tomado una posición en Hale Dynamics 2 años antes, y había, en los 18 meses siguientes, desarrollado preocupaciones crecientes sobre las prácticas de gobernanza de la firma. Las preocupaciones específicas incluían transacciones con partes relacionadas que no habían sido completamente divulgadas, una estructura de compensación que recompensaba significativamente el rendimiento a corto plazo sobre los retornos a largo plazo, y un patrón de adquisiciones que parecía priorizar las métricas de crecimiento sobre la calidad subyacente de los activos. La adquisición de Torrance era, en la evaluación de Sandra, el ejemplo más claro hasta la fecha. El riesgo de concentración de clientes es real, dijo Sandra, tomando café en el vestíbulo de un edificio a 3 cuadras de la Torre Meridian. Pero no es el único problema. La arquitectura tecnológica de Torrance está 2 generaciones por detrás del estándar actual. Su cartera de propiedad intelectual tiene 3 impugnaciones pendientes. Y el precio de adquisición es un 40% superior a las transacciones comparables en el mismo sector en los últimos 18 meses. Diana escuchó. Ha encargado su propio análisis, dijo Sandra. No era una pregunta. Tengo un equipo, dijo Diana. He tenido preocupaciones sobre el proceso de adquisición durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva siendo propietaria del 34%? 7 años, dijo Diana. Heredé la posición de mi padre. Era uno de los primeros inversores. Sandra la miró con la expresión de alguien que está revisando una estimación. Ha sido accionista del 34% durante 7 años, dijo Sandra. Y hoy fue la primera vez que habló en una reunión de accionistas. Diana miró su café. La primera vez que hablé oficialmente, dijo. He enviado preguntas por escrito antes. 2 respuestas de 4 envíos, dijo Sandra. Vi el historial de reuniones. Sí. Eso no es práctica estándar para un accionista material, dijo Sandra. No, dijo Diana. No lo es. Una pausa. ¿Qué cambió?, preguntó Sandra. Diana pensó en el ascensor, el letrero escrito a mano que decía, fuera de servicio. Los 14 minutos en el vestíbulo. La asistente junior con la tarjeta temporal y la disculpa prestada. Decidí, dijo, que ser condescendiente ya no era útil. Para el público hispanohablante que vivía esto, esa frase tenía un peso particular.
7 años de ser la accionista que no causa problemas, la que envía las preguntas por escrito, la que acepta las respuestas parciales, la que llega temprano, espera en el vestíbulo, y cuando entra tarde, le dicen que llegó tarde. Y en algún punto, después de suficiente de eso, una mujer decide que ha terminado de acomodar lo que no merece ser acomodado. La adquisición de Torrance no fue aprobada. 3 semanas después de la reunión de accionistas, el equipo legal de Hale Dynamics recibió una carta formal de North Atlantic Capital solicitando una revisión especial de la propuesta de adquisición y citando preocupaciones específicas de gobernanza. La carta fue firmada por Sandra Cole y otros 3 inversores institucionales que, en las 3 semanas desde la reunión, habían comparado notas y encontrado que sus preocupaciones se superponían significativamente. 4 días después de la carta, el abogado de Diana presentó una consulta formal de accionista solicitando la distribución del modelo financiero completo y los materiales de diligencia debida que no habían sido proporcionados antes de la reunión trimestral. La combinación de la carta de inversores institucionales y la consulta del accionista produjo el efecto específico que ninguna de las dos habría producido sola. Creó un registro que la Junta no podía ignorar sin crear mayor exposición legal. La votación de Torrance fue aplazada indefinidamente. 2 meses después, el segundo cliente más importante de Torrance anunció una consolidación de proveedores que redujo su contrato con Torrance en un 62%. La noticia fue reportada en publicaciones del sector. Varios analistas señalaron que el riesgo había sido identificable a partir de los registros públicos durante más de un año. Hale Dynamics Board of Directors convocó una sesión extraordinaria 6 semanas después del anuncio de la consolidación de proveedores. Diana fue invitada a asistir. Llegó a tiempo. El ascensor principal tenía una tarjeta de acceso temporal esperándola en la recepción de seguridad. «Organizada», le dijo el guardia, por la oficina de administración del edificio. Le agradeció y subió. La sesión extraordinaria tenía una calidad diferente a la reunión trimestral. Hale estaba ahí, pero no la presidía. La presidenta de la Junta, una mujer llamada Patricia Warren, que llevaba 11 años en la Junta y que, en la observación de Diana, había sido sistemáticamente excluida de la influencia significativa durante la mayor parte de ese tiempo. Condujo la sesión. La agenda era la reforma de gobernanza. Los puntos específicos incluían cambios al protocolo de comunicación con accionistas, requisitos mejorados de diligencia debida para adquisiciones por encima de cierto umbral, y una revisión de la composición de la Junta para abordar el hecho de que de 9 miembros, 7 habían sido designados personalmente por Hale y tenían relaciones financieras significativas con la firma que creaban conflictos de interés que la estructura de gobernanza actual no gestionaba adecuadamente. Diana había presentado una propuesta escrita 3 semanas antes a través de su abogado, describiendo los cambios que consideraba necesarios. La propuesta estaba sobre la mesa. Había sido marcada como Anexo A. No esperaba eso. «Señora Reyes», dijo Patricia Warren al comienzo de la sesión, «quiero reconocer que la revisión de gobernanza que estamos realizando hoy fue precipitada en gran medida por su intervención en la reunión trimestral y la coordinación posterior con los inversores institucionales. La Junta ha revisado el registro y quiero decir directamente que los fallos de comunicación con accionistas que usted identificó eran reales y deberían haber sido abordados hace años». Diana dijo, «Gracias. También quiero decir», continuó Patricia, «que la estructura de gobernanza de esta firma ha permitido que ciertas prácticas persistan que no habrían persistido bajo una supervisión adecuada. Lo estamos abordando. Lentamente, pero lo estamos abordando». «Lo aprecio», dijo Diana. «Me gustaría hablar sobre el cronograma». La sesión duró 4 horas. Al final de ella, se había establecido un comité de gobernanza con 2 miembros independientes, uno de los cuales era Sandra Cole.
y un mandato para reportar directamente a la junta completa en lugar de a través de la oficina de Hale. Los protocolos de comunicación con accionistas fueron revisados para requerir la distribución de modelos financieros antes de cualquier votación material. Una nueva política requería que los miembros de la junta divulgaran conflictos de interés que cumplieran un umbral financiero específico. No era todo lo que Diana había propuesto. Era significativamente más de lo que había esperado lograr en una sola sesión. Condujo a casa, al final de la tarde, pensando en su padre, que había realizado la inversión original, que había creído en Hale Dynamics cuando era un fondo pequeño, con un historial prometedor, que le había dejado la participación cuando murió con la expectativa de que ella la cuidaría. Pensó que la había cuidado. Suscríbete, dale like y deja un comentario. Porque lo que Marcos Hale le dijo a Diana en el corredor después de la sesión extraordinaria, y lo que dijo la hija de Diana cuando escuchó toda la historia, es la parte que nadie esperaba. Hale la encontró en el corredor cuando se estaba yendo. Estaba solo, sin asistente, sin asesor, solo el hombre en el pasillo. Era el tipo de ejecutivo que se movía por los espacios profesionales acompañado, y verlo sin acompañante era, a su manera, tan notable como cualquier otra cosa que había ocurrido ese día. «Señora Reyes», dijo. Ella detuvo su silla de ruedas. «Señor Hale». La miró durante un momento con la expresión de alguien que ha compuesto algo y está decidiendo si entregarlo. «La situación de Torrance», dijo. «El riesgo de concentración de clientes. Tenía razón». «Sí», dijo Diana. «Debería haber. El equipo de diligencia debida debería haberlo señalado más prominentemente». «Sí», dijo Diana de nuevo. Otra pausa. «Quiero ser directo sobre algo», dijo. «En la reunión trimestral, el comentario que hice sobre dejar el modelado financiero a los profesionales». «Lo recuerdo», dijo Diana. Fue una cosa desdeñosa que decir a una accionista de su posición. Lo reconocí después, pero no con suficiente rapidez». Diana lo miró. «Señor Hale», dijo. Lo dijo aproximadamente 30 segundos después de que presenté un análisis que identificaba un riesgo que su firma pasó por alto. Eso es lo que me preocupa del comentario. No el tono, sino el momento. El tono puedo trabajarlo. El momento sugiere un patrón que preferiría no repetir». Hale no dijo nada por un momento. «Entiendo», dijo. «Bien», dijo Diana. «La veré en el próximo trimestral». Fue hacia el ascensor. La hija de Diana se llamaba Clara. Tenía 26 años, un máster en economía financiera, y llevaba 2 años trabajando en una firma de inversión en la ciudad. Diana le contó la historia un domingo por la tarde. La versión comprimida, ascensor roto, llegó tarde a la reunión, habló, adquisición de Torrance bloqueada, reformas de gobernanza, reconocimiento de Hale en el corredor. Clara escuchó. Cuando Diana terminó, Clara dijo: «¿Cuánto tiempo llevas siendo accionista del 34%? 7 años. Y antes de esta reunión, asistí, envié preguntas, recibí respuestas parciales. ¿Por qué no presionaste antes?» Diana lo pensó. «Creía», dijo despacio, «que trabajar dentro del sistema tal como existía era el enfoque más efectivo. Que ser condescendiente, documentar las cosas en silencio, operar a través de canales formales, que eventualmente produciría resultados». ¿Lo produjo? «No de manera significativa», dijo Diana. «Entonces, ¿qué cambió?» «El ascensor», dijo Diana. Clara la miró. «Llegué 40 minutos antes», dijo Diana. «Construí 40 minutos para lo inesperado. El ascensor de servicio estaba roto. El ascensor principal requería una tarjeta de acceso que no me habían dado. Esperé 14 minutos en el vestíbulo a que una asistente junior me trajera una tarjeta temporal. Llegué 11 minutos tarde a una reunión para la que había llegado a tiempo». Hizo una pausa. «Y cuando entré, Marcos Hale dijo llegó tarde, como si el ascensor roto fuera una falla personal mía». Clara estuvo en silencio por un momento.
Fue entonces cuando decidiste, dijo. Fue entonces cuando decidí, dijo Diana. La siguiente reunión trimestral fue diferente. No dramáticamente diferente. La sala era la misma. La mesa ovalada era la misma. Hale estaba ahí. La agenda cubría el terreno habitual. Pero los detalles habían cambiado. Diana tenía una tarjeta de acceso esperándola en la recepción de seguridad cuando llegó, organizada con anticipación, sin necesidad de solicitarla. El asiento accesible estaba en el extremo de la cabecera de la mesa, no en el extremo lejano. Los modelos financieros de todos los puntos en discusión habían sido distribuidos 5 días antes de la reunión, como requería el nuevo protocolo. Llegó a tiempo. Se sentó en el asiento que eligió. La reunión transcurrió de manera diferente. El comité de gobernanza presentó su primer informe. Sandra Cole presentó una sección sobre estándares de participación de accionistas que se basaba, sin nombrarlo, en el análisis que Diana había presentado como anexo A 4 meses antes. Diana hizo 3 preguntas. Recibió 3 respuestas sustanciales. Cuando terminó la reunión, recogió su carpeta y fue hacia el ascensor. Patricia Warren se puso a su altura. La sección de participación de accionistas, dijo Patricia, se basó significativamente en su propuesta. Lo noté, dijo Diana. Quería asegurarme de que supiera que fue atribuida correctamente en el registro interno, aunque no se nombrara públicamente hoy. Lo aprecio, dijo Diana. Ha sido accionista aquí durante 7 años, dijo Patricia. Llevo 11 en la junta. Deberíamos haber estado hablando hace mucho tiempo. Sí, dijo Diana. Deberíamos. Llegaron al ascensor. ¿El próximo trimestre? Dijo Patricia. El próximo trimestre, dijo Diana. 2 años después de la reunión trimestral en que Diana había hablado por primera vez oficialmente, Hale Dynamics experimentó una reestructuración significativa. Las reformas de gobernanza habían producido, en 2 años, una composición de junta y una estructura de supervisión que parecían materialmente diferentes a lo que había existido antes. 4 de los 9 miembros de la junta habían sido reemplazados o habían renunciado. La estructura de compensación había sido revisada. El proceso de adquisición ahora requería modelado financiero independiente en todas las transacciones por encima de un umbral que habría aplicado a Torrance. 3 de las empresas de cartera de la firma habían sido vendidas a precios que reflejaban un análisis más riguroso de la calidad subyacente de los activos que el que habían recibido las adquisiciones anteriores. Hale seguía siendo director ejecutivo. Esto era un punto de discusión continua entre los inversores institucionales y Diana era parte de esa discusión. No abogaba por su remoción. Abogaba por las estructuras de responsabilidad que harían que sus decisiones estuvieran sujetas a una supervisión significativa independientemente de quién ocupara el puesto. La distinción importaba. Nunca había estado interesada en una victoria personal. Había estado interesada en una firma que funcionara. Diana dio una entrevista, 18 meses después de la sesión extraordinaria. Era para una publicación que cubría inversión institucional y gobernanza. El entrevistador le preguntó qué les diría a los accionistas que sentían que su posición les daba influencia insuficiente para cambiar el comportamiento institucional. Pensó en la pregunta por un momento. Un accionista del 34% no es un accionista minoritario, dijo. Pero el principio aplica más ampliamente. Lo que diría es esto. La influencia que tiene es tan efectiva como su disposición a usarla. Pasé 7 años sin usar la mía completamente. No porque no tuviera el análisis o el respaldo, sino porque creía que ser condescendiente era una forma de efectividad. Hizo una pausa. No lo era. Ser condescendiente era una forma de invisibilidad. Permitía que la firma funcionara como si mi participación no representara una perspectiva que merecía ser atendida. En el momento en que dejé de ser condescendiente, en el momento en que me senté en el asiento que elegí, hice las preguntas que tenía
y dije directamente cuál era mi posición, la dinámica cambió. El entrevistador preguntó, ¿cuál fue el punto de inflexión? Un ascensor roto, dijo Diana. El entrevistador esperó más. Llegué temprano, dijo Diana. Planifiqué con cuidado. La logística falló de todas formas. Y me dijeron que había llegado tarde, como si la falla fuera mía. Ese fue el momento en que entendí que la condescendencia nunca había sido apreciada, solo había sido esperada. Hizo una pausa. Cuando la condescendencia es esperada en lugar de apreciada, deja de ser una estrategia. Se convierte en una condición, y las condiciones pueden cambiarse. Esa última frase resonó de manera particular para las lectoras hispanohablantes que la leyeron. Para las mujeres que habían pasado años siendo la persona que llega temprano, que prepara la carpeta, que envía las preguntas, que acepta las respuestas parciales, que calla cuando debería hablar, porque el sistema les había enseñado que la condescendencia era educación, que la paciencia era virtud, que el momento correcto para hablar siempre estaba un poco más adelante. Las condiciones pueden cambiarse. Clara se unió a Hale Dynamics 3 años después de la reunión trimestral en que su madre había hablado por primera vez oficialmente. No como un favor, no como una contratación de legado. Diana había sido clara al respecto, y las reformas de gobernanza de la firma habían hecho ese tipo de arreglos significativamente más difícil. Clara aplicó a través de canales estándar, fue entrevistada por el equipo y fue contratada para un puesto de analista en la división de adquisiciones. Le habían preguntado a Diana si se sentía cómoda con esto. Había dicho que sí. Había dicho que sí porque había pasado 3 años ayudando a construir una firma, donde la presencia de su hija sería evaluada por su trabajo y no por la participación de su madre, donde las estructuras de gobernanza eran lo suficientemente funcionales como para que un conflicto de interés fuera identificado y gestionado en lugar de tolerado silenciosamente. Había construido esa firma con Sandra Cole y Patricia Warren y los inversores institucionales y el comité de gobernanza y los 4 miembros revisados de la junta y los nuevos protocolos de adquisición. La había construido porque un ascensor de servicio estaba roto y una asistente junior le había traído una tarjeta de acceso temporal con una disculpa prestada y Marcos Hale había dicho, llegó tarde. Algunas cosas funcionan. El ascensor roto fue reparado la semana después de la reunión trimestral. Diana lo supo no porque alguien se lo dijera, sino porque cuando llegó para la sesión extraordinaria 3 meses después, notó que el letrero de fuera de servicio había desaparecido. La puerta se abría suavemente. El ascensor funcionaba. No lo usó. Usó el ascensor principal, con la tarjeta de acceso que la había estado esperando en la recepción de seguridad. Pero lo notó. De la manera en que notaba todo. De la manera en que 7 años de documentación habían convertido en un hábito. El ascensor estaba arreglado. La tarjeta estaba lista. La comunicación con accionistas había mejorado. La adquisición de Torrance había sido bloqueada. Las reformas de gobernanza estaban en marcha. Las cosas eran diferentes. No perfectamente diferentes. No transformadas. Diferentes de la manera específica en que las instituciones cambian cuando alguien dentro de ellas deja de absorber los fracasos silenciosamente y empieza a hacerlos visibles, de manera incremental, sin espectacularidad, reunión tras reunión, documento tras documento, pregunta tras pregunta. Su padre había realizado la inversión original porque creía en la firma. Le había dejado la participación porque confiaba en que ella la cuidaría. La había cuidado, no de la manera en que había imaginado originalmente, no a través de la paciencia y la condescendencia y la acumulación silenciosa de buena voluntad, sino de la manera que había funcionado realmente, que era usar lo que tenía, decir lo que sabía, sentarse en el asiento que eligió y seguir apareciendo hasta que la sala entendiera que no iba a desaparecer. Siguió apareciendo.
No iba a desaparecer. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si hubieras sido Diana, ¿habrías hablado antes? ¿O 7 años de condescendencia te habrían parecido el camino razonable? ¿Y qué crees que entendió Marcos Hale en esa conversación en el corredor que no había entendido antes? Deja tu respuesta en los comentarios. Queremos saberlo. Y cuéntanos, ¿desde dónde del mundo nos estás viendo? Esta historia no trata de un billonario siendo derrotado. Trata de una accionista que decidió estar completamente presente en un papel que había desempeñado de manera incompleta durante 7 años. Sobre la diferencia entre tener poder y ejercerlo. Sobre el costo específico de la condescendencia. No para la persona que es tratada con condescendencia, sino para la persona que la ejerce. Diana Reyes era dueña del 34% de una empresa. Se sentó en el asiento equivocado durante 7 años. No porque no supiera que era el asiento equivocado, sino porque había decidido que sentarse en el asiento correcto costaría más de lo que valía. El ascensor roto cambió ese cálculo. No porque fuera dramático, porque era ordinario. Porque era un fracaso ordinario más en un patrón de fracasos ordinarios que había estado absorbiendo silenciosamente durante 7 años. Y el minuto 14 esperando en el vestíbulo una tarjeta de acceso temporal, fue el minuto en que decidió dejar de absorber y empezar a exigir cuentas. Si esta historia te movió, suscríbete a Héroes Humildes, porque cada semana traemos historias de personas que guardaron su poder silenciosamente durante demasiado tiempo. Y luego decidieron usarlo. Dale like a este video si crees que saber tu valor y actuar conforme a tu valor son 2 cosas diferentes, y que la distancia entre ellas vale la pena cerrar. Compártelo con alguien que haya estado sentado en el asiento equivocado. Hay alguien en algún lugar ahora mismo que tiene más respaldo del que está usando, que ha estado siendo condescendiente con un sistema que ha estado esperando condescendencia, que está a un ascensor roto de decidir que ya es suficiente. Tu historia aún no ha terminado.